And also from Governor Newsom, well, he is rolling out the red carpet for our neighbors to the north. Watch. We want to make sure we send a message to our Canadian friends up north to come to a state where 2 million Canadians visited last year, to come visit a state where there's something for everybody. Visit California. Okay, the governor's invitation comes as the U.S. is tracking a big drop in tourism from around the world. Take a look at this. Travel from Canada and Mexico was down double digits in March. We're also seeing fewer visitors from Western Europe, Central and South Asia, South America, I should say. Ciertas dinámicas operativas, cuando se modifican a gran escala, ponen de manifiesto fracturas que antes parecían dispersas o marginales. A principios de enero de 2026, los datos recopilados por las agencias federales de transporte revelaron un patrón sin precedentes en al menos 7 de los principales aeropuertos internacionales de Estados Unidos. Terminales históricamente saturadas de pasajeros como las de Miami, Nueva York, Los Ángeles, Boston, Seattle, Houston y Chicago registraron en los últimos meses caídas pronunciadas en el flujo de vuelos internacionales, tanto de llegada como de salida, con porcentajes de retroceso superiores al 60% en determinadas rutas. La desaceleración no se limitó a variaciones estacionales. Por primera vez desde la década de 1980, el número total de conexiones directas a destinos fuera de América del Norte fue inferior al de sus homólogos en Toronto, Dubái, Singapur y Doha, según un estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta inversión de flujo, más que una estadística, constituye un episodio institucionalmente atípico para un país que durante décadas ha centralizado gran parte de las conexiones aéreas del mundo. Sin embargo, la anomalía no se expresa solo en el número de despegues. Lo que se observa gradualmente es un vaciamiento perceptible de las terminales que antes funcionaban como escaparates del soft power estadounidense. En el aeropuerto John F. Kennedy, el flujo medio diario de viajeros internacionales ha caído a niveles similares a los de los aeropuertos regionales europeos. En Los Ángeles, compañías asiáticas con décadas de actividad han anunciado redistribuciones de flota a Vancouver y Seúl. Y en Miami, donde la conexión con América Latina estaba históricamente consolidada, los operadores logísticos han informado de retrocesos abruptos en la ocupación de cargas. Estas variaciones no se limitan al comportamiento de los consumidores o a las decisiones de las compañías aéreas, sino que reflejan interferencias más amplias que, directa o indirectamente, alteran las condiciones operativas del sector. En informes recientes, la US Travel Association ha registrado un aumento significativo en el número de renuncias asociadas a los procesos de visado, el tiempo de tramitación y la inseguridad normativa, factores que históricamente han constituido una ventaja competitiva de los centros de conexión estadounidenses. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Se extiende por capas paralelas, afectando a los acuerdos bilaterales de movilidad, las proyecciones económicas de los estados dependientes del turismo e incluso el estatus de los aeropuertos como activos estratégicos en las cadenas logísticas globales. La contracción del tráfico internacional también provocó el redireccionamiento de las inversiones previstas por grupos privados en reformas y ampliaciones, congelando proyectos que antes se consideraban prioritarios. En Boston, se confirmó la cancelación de una nueva terminal destinada a conexiones transatlánticas tras la contracción de las rutas procedentes del Reino Unido y Alemania. En Houston, se reubicó parte de los vuelos con destino a Oriente Medio, lo que tuvo un impacto directo en la balanza comercial regional.
Estos datos, cuando se combinan, dibujan un cambio de posicionamiento del sistema aeroportuario estadounidense en su función geoeconómica. Este movimiento comienza a reflejarse en la trama de la vida urbana. Para miles de trabajadores de los sectores hotelero, turístico y de servicios relacionados, la reducción del número de llegadas internacionales no solo significa menos clientes, sino también la compresión de las oportunidades que sostenían financieramente las pequeñas economías locales. Alrededor del Aeropuerto Internacional de Portland, por ejemplo, el cierre de establecimientos dirigidos al público extranjero ha dejado vacíos que aún no se han llenado. En las zonas periféricas de Chicago y Nueva York, los conductores de aplicaciones y los pequeños comerciantes han informado de una fuerte caída en el volumen de actividad, con semanas enteras sin la demanda que antes justificaba las jornadas prolongadas. La pérdida de centralidad de los aeropuertos como puerta de entrada no es, por lo tanto, un fenómeno aislado, sino un cambio progresivo en la forma en que Estados Unidos se proyecta y se conecta con el mundo a escala cotidiana. Paralelamente, las administraciones locales comienzan a debatir con mayor frecuencia la relación coste-beneficio de mantener estructuras orientadas a un flujo que ya no se materializa. Las alcaldías y las cámaras legislativas de los condados aeroportuarios comenzaron a revisar los contratos, las subvenciones y los subsidios destinados al sector aéreo, reevaluando los compromisos asumidos sobre la base de estimaciones que no se confirmaron. A nivel federal, las audiencias en el Congreso volvieron a abordar la sostenibilidad de determinados incentivos fiscales vinculados a la aviación internacional, especialmente en los estados del sur y el noreste. Este cambio de enfoque, aunque discreto, revela una reconfiguración institucional del concepto de conectividad, con implicaciones que van más allá de la infraestructura de transporte. La erosión de la previsibilidad en la política de visados, la inestabilidad de los contratos logísticos y el efecto acumulativo de las medidas arancelarias adoptadas en los últimos ciclos presidenciales conforman un panorama más complejo que la simple contracción del turismo. En este entorno, cada vez es más importante seguir de cerca los cambios institucionales en curso. Nuestro canal se dedica a ofrecer lecturas conectadas, informativas y fundamentadas sobre las transformaciones que afectan directamente al funcionamiento del sistema. Si valora este tipo de análisis, considere seguir nuestra cobertura. El cambio progresivo en el patrón de movilidad aérea internacional, que ahora se refleja en las cifras de terminales vacías, no tiene precedentes recientes de igual magnitud. El desplazamiento del centro de gravedad de los vuelos transcontinentales implica también una redistribución del poder operativo. Estados Unidos, que durante décadas mantuvo un monopolio casi tácito sobre los flujos entre hemisferios, ve ahora sus rutas sustituidas por nuevos epicentros que operan con agilidad, seguridad y previsibilidad regulatoria. Mientras tanto, se intensifica el debate interno en torno a los límites y las responsabilidades que conlleva esta transformación. La magnitud de los efectos aún no se ha determinado por completo, pero las primeras señales ya son visibles. A partir de ahí, es necesario examinar los mecanismos institucionales que permiten la persistencia y amplificación de un fenómeno como el vaciamiento de los principales aeropuertos estadounidenses. A diferencia de crisis coyunturales anteriores, como crisis sanitarias o eventos climáticos aislados, la situación actual se desarrolla sobre la base de un conjunto de decisiones acumulativas tomadas a lo largo de los últimos ciclos administrativos, en las que participan instancias tan distintas como el Departamento de Estado, el Congreso, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y la Administración de Seguridad en el Transporte.
Una de las piezas centrales de este engranaje es el sistema de selección migratoria, cuya reformulación a partir de 2023 introdujo protocolos más estrictos para la entrada de visitantes de diversas nacionalidades, incluidas aquellas históricamente consideradas de bajo riesgo. Informes recientes del American Immigration Council indican que el tiempo medio de espera para obtener visados de turismo o de estudios supera, en algunos casos, los 200 días naturales. Este dato cobra aún más relevancia cuando se compara con medidas análogas adoptadas por países competidores en términos de atractivo internacional, como Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, cuyos tiempos medios rara vez superan los 30 días. La discrepancia, aunque operativa, tiene repercusiones estratégicas. No se trata solo de agilidad, sino de previsibilidad, un atributo fundamental para las familias que planean viajes, las instituciones académicas que dependen de ciclos regulares de matriculación y las cadenas logísticas que operan con plazos estrictos. La imprevisibilidad se convierte en un desincentivo que, en la práctica, rediseña los mapas de destinos y reajusta los acuerdos comerciales, académicos y culturales. Es en este contexto donde cobra relevancia el papel de los organismos internacionales de aviación y turismo en la reclasificación de los centros estratégicos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en su último boletín de evaluación anual, ha desplazado a aeropuertos como Incheon, en Seúl, y Changi, en Singapur, a la categoría de centros de conectividad primaria, un estatus que hasta hace poco ocupaban predominantemente los terminales norteamericanos. La motivación declarada no se limita a la infraestructura o la tecnología, sino a la fluidez normativa y la coordinación entre las políticas fronterizas y la proyección internacional. Esta convergencia ayuda a comprender por qué las empresas de aviación, incluso con una trayectoria consolidada en Estados Unidos, han comenzado a rediseñar sus rutas para dar prioridad a puntos fuera del territorio estadounidense. Se trata de una respuesta racional a un entorno que poco a poco se ha vuelto menos propicio para la planificación a largo plazo. La reconfiguración no es solo externa. En el interior de los Estados Unidos, la contracción del flujo internacional ya está provocando ajustes fiscales y revisiones presupuestarias en estados muy expuestos al turismo global. Florida, California y Massachusetts han iniciado consultas formales con sus respectivos gabinetes de planificación para reevaluar las proyecciones de recaudación vinculadas al sector de los viajes. Paralelamente, representantes de la industria hotelera han presentado peticiones formales a la Comisión de Comercio Interestatal, solicitando la revisión de ciertas obligaciones fiscales ante la brusca reducción de la ocupación de los establecimientos dirigidos al público extranjero. La dimensión institucional del problema adquiere así una materialidad fiscal que traspasa los límites de los aeropuertos y repercute directamente en el equilibrio de los ingresos públicos de regiones enteras. Dentro del Congreso, los efectos también se perciben en forma de audiencias temáticas y propuestas legislativas que buscan restaurar en parte el atractivo del país como destino. Uno de los proyectos más comentados en las últimas semanas es el denominado Travel Infrastructure Stabilization Act, que prevé incentivos para las compañías aéreas que mantengan rutas internacionales regulares desde aeropuertos en retroceso. Aunque todavía se encuentra en fase preliminar, el texto se está debatiendo en las comisiones de Transporte y Relaciones Exteriores como un intento de revertir un ciclo que se ha acelerado en los últimos 2 años. El reto, según los asesores parlamentarios consultados por medios especializados, es encontrar una fórmula que no entre en conflicto con las recientes directrices de restricción migratoria y seguridad nacional.
el impasse revela una tensión entre agendas que, aunque legítimas en sus propios términos, producen efectos contradictorios cuando convergen en los mismos territorios operativos. Otro frente de tensión institucional surge de las relaciones interestatales y la competencia entre jurisdicciones. Con el avance de ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver en la preferencia de los viajeros e inversores internacionales, los legisladores de los estados fronterizos comenzaron a presionar a las agencias federales para que tomaran medidas que mitigaran el desplazamiento de capital humano y económico. El fenómeno, aunque todavía en curso, ya está afectando a sectores como el de la educación superior, que observa una migración gradual de candidatos extranjeros a instituciones canadienses no por razones académicas, sino por barreras de entrada más suaves. El American Council on Education estima que entre 2024 y 2025, más de 30,000 estudiantes internacionales habrán optado por universidades fuera de Estados Unidos tras enfrentarse a dificultades procedimentales en el sistema estadounidense. El dato, aunque parcial, señala una tendencia que puede consolidarse si no se produce un realineamiento entre los diferentes niveles institucionales implicados. En el ámbito ejecutivo, el Departamento de Comercio se ha mostrado particularmente atento al deterioro de la imagen operativa de los aeropuertos estadounidenses. En una nota técnica enviada al Comité Económico Conjunto del Congreso, los analistas del departamento alertaron sobre el riesgo de pérdida de competitividad en segmentos relacionados con la movilidad internacional, como el turismo médico, las conferencias técnicas y la exportación de servicios educativos. La advertencia va acompañada de propuestas que incluyen acuerdos bilaterales para facilitar la entrada, la revisión de las tasas consulares y el fomento de asociaciones público-privadas para la modernización de las terminales más afectadas. La amplitud de las medidas sugiere que la cuestión ha dejado de ser un problema sectorial y ha pasado a tratarse como un componente estratégico de la inserción internacional de Estados Unidos en la pospandemia. Este es el tipo de cobertura que conecta las decisiones políticas, las reacciones institucionales y sus efectos en la trama de la vida cotidiana que buscamos ofrecer en nuestro canal. Si sigues nuestros contenidos, ya sabes que, para entender el sistema, hay que mirar más allá de lo inmediato. Mientras tanto, los efectos secundarios de la reconfiguración siguen acumulándose. Organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya han mencionado en informes recientes la transformación de los patrones de movilidad como uno de los factores a tener en cuenta en las proyecciones de inversión extranjera directa. La tendencia a desviar vuelos, estudiantes y turistas hacia otros polos está reordenando no solo las rutas aéreas, sino también las cadenas de valor vinculadas a la circulación global de personas e ideas. En este proceso, los aeropuertos pasan a ser analizados como indicadores de cierre progresivo. La lectura institucional aún está en curso, pero las primeras capas ya revelan un desplazamiento estructural. La forma en que se tomen las próximas decisiones podría determinar si este movimiento se detendrá, se revertirá o se incorporará definitivamente como la nueva norma. Siguen coexistiendo diferentes interpretaciones sobre lo que realmente se perfila en el panorama actual. Para un numeroso grupo de analistas vinculados a plataformas internacionales de infraestructura, transporte y movilidad, la reducción del tráfico en los aeropuertos de los Estados Unidos de América es solo la señal más evidente de una reconfiguración estructural más amplia, aún en fase de ajuste, en fase de... Desde esta perspectiva, el fenómeno no debe entenderse como un colapso repentino, ni como el resultado de una decisión estratégica puntual,
sino como la consecuencia acumulada de tensiones progresivas en un modelo de conectividad global que se ha mantenido prácticamente inalterado durante décadas. El eje central de esta interpretación sostiene que el patrón de centralidad concentrada, históricamente asociado a aeropuertos como el John F. Kennedy, el Los Angeles International y el Miami International, comenzó a perder capacidad de atracción a medida que nuevos polos regionales empezaron a invertir de manera coordinada en innovación tecnológica, acuerdos de movilidad e integración logística. El reciente redireccionamiento de los flujos aéreos reflejaría, por lo tanto, menos una pérdida repentina y más una adaptación gradual del sistema, en el que los Estados Unidos de América dejan de actuar como punto exclusivo y pasan a integrar una red más distribuida de conexiones globales. En contraste con este enfoque, investigadores vinculados a fundaciones académicas y centros de análisis jurídico defienden que el fenómeno debe interpretarse a partir de la relación entre la política migratoria y la previsibilidad institucional. Para estos expertos, la contracción de los flujos internacionales está menos relacionada con las limitaciones operativas y más con la forma en que el país está siendo percibido por los agentes externos. Los frecuentes cambios en las normas consulares, los criterios de admisión, los protocolos de seguridad y los procedimientos administrativos habrían contribuido a crear un ambiente de incertidumbre, particularmente perjudicial para los sectores que dependen de la estabilidad normativa y la continuidad regulatoria. Desde esta perspectiva, el foco del debate se desplaza de la infraestructura física al diseño institucional de la gestión de fronteras y la cooperación internacional. La erosión gradual de la confianza en este ámbito sería el principal catalizador de los cambios observados. Existe también una tercera línea interpretativa, presente entre los asesores de las cámaras de comercio y los operadores asociados a los mercados emergentes, que ve el momento actual como una oportunidad para rediseñar los flujos económicos globales. Según esta visión, la descentralización de la movilidad internacional, acelerada por el avance tecnológico y la digitalización de los servicios, crearía las condiciones para la redistribución de las inversiones hacia ciudades intermedias, menos dependientes de un único centro logístico. Desde esta perspectiva, el vaciamiento de las terminales en los Estados Unidos de América no indicaría necesariamente una pérdida estructural irreversible, sino una fase transitoria que podría redefinirse mediante nuevos acuerdos regionales, ajustes normativos o iniciativas diplomáticas específicas. El sistema permanecería abierto y su trayectoria futura dependería de las decisiones adoptadas a corto y medio plazo, tanto a nivel estatal como federal. Con la superposición de estas lecturas, el debate se centra ahora en la capacidad institucional de adaptación. En el ámbito legislativo, avanzan propuestas destinadas a recuperar el atractivo del país para los visitantes, estudiantes e inversores extranjeros. Algunas iniciativas defienden cambios puntuales, como la flexibilización de los requisitos documentales o el restablecimiento de los regímenes de exención de visados para determinados países. Otras apuntan a reformas más amplias, incluida la creación de un modelo federativo de gestión aeroportuaria compartida, con mayor autonomía regional para responder a las variaciones de la demanda internacional. Hasta el momento, no hay convergencia sobre cuál de estas estrategias produciría resultados más consistentes a largo plazo. Las comisiones técnicas involucradas indican que cualquier decisión dependerá de análisis empíricos más sólidos, capaces de medir los impactos distributivos de las políticas ya implementadas. La información recopilada en los paneles del Observatorio de Movilidad Internacional indica que, incluso en los aeropuertos que registran una contracción,
los flujos nacionales se mantienen relativamente estables, lo que refuerza la hipótesis de que el fenómeno es de naturaleza predominantemente internacional. La distinción entre los circuitos nacionales e internacionales pone de manifiesto la necesidad de interpretar la situación no solo como un reto logístico, sino como un reflejo de las políticas exteriores y de las señales transmitidas al sistema global de cooperación. Los informes internos de las compañías aéreas sugieren que la simple percepción de cierre, aunque no se haya formalizado en decretos o restricciones explícitas, ya es suficiente para redirigir las inversiones y revisar los planes de expansión. El comportamiento del sector, en este sentido, responde más a las expectativas de estabilidad que a la existencia concreta de medidas restrictivas. En el horizonte prospectivo se siguen debatiendo múltiples caminos. Uno de ellos apuesta por la recuperación del protagonismo mediante la modernización tecnológica, con aeropuertos más automatizados, seguros y digitalmente integrados con los sistemas de entrada. Otro defiende una reorientación diplomática, basada en la reactivación de acuerdos bilaterales de movilidad e intercambio académico como instrumentos de reacercamiento internacional. Existe también una alternativa más cautelosa, que propone la aceptación de un nuevo equilibrio multipolar, en el que Estados Unidos pasaría a operar en régimen de corresponsabilidad con otros polos regionales. Ninguna de estas opciones está exenta de riesgos. Todas requieren ajustes normativos, inversiones relevantes en infraestructura y, sobre todo, la reconstrucción de la credibilidad ante públicos estratégicos que hoy dirigen sus elecciones hacia otros destinos. Ante este conjunto de elementos, es fundamental seguir con atención analítica y prudencia las profundas dinámicas que orientan el comportamiento de las instituciones involucradas. Este espacio editorial busca desarrollar este tipo de lectura más gradual, integrada y menos reactiva, orientada a la comprensión de procesos que se desarrollan en capas superpuestas y que rara vez encuentran una traducción inmediata en los ciclos informativos tradicionales. Mientras no se consoliden definiciones más claras, el sistema permanece en estado de transición. Las autoridades públicas, los agentes privados y los segmentos de la sociedad civil siguen probando interpretaciones, estrategias de respuesta y mecanismos de recomposición. El resultado aún no está definido de antemano. Sin embargo, las señales acumuladas indican que los próximos movimientos exigirán más que soluciones puntuales, exigiendo una profunda reevaluación de la forma en que los Estados Unidos de América administran su posición como destino, enlace y referencia en la movilidad internacional. La velocidad y el alcance de este reposicionamiento dependerán de la convergencia entre la voluntad política, la coherencia institucional y la percepción externa. Hasta que se defina este proceso, los aeropuertos vacíos seguirán funcionando como indicadores visibles de un desplazamiento más amplio, menos relacionado con el desplazamiento físico en sí y más con las nociones de apertura, pertenencia y confianza.